Los terroristas nos volaron una fábrica de Callao, de zapato de cuero. Ahorita hay más de 50 y tantas playas protegidas a nivel nacional. Toda una juventud. Bueno, yo fui de la Comisión de Tabla, de la Federación de Tabla, y también presidente de la Federación por 4 años. Ajá. Sacamos 4 veces al Perú campeón mundial. Claro. Pero yo soy un fiel convencido que el deporte primero te ayuda a tener una buena vejez, te ayuda en la salud, te aleja de las drogas, te aleja de los vicios, y $1 invertido en deporte, cualquiera que sea, es $3 que te ahorras en seguridad y en salud. No, lo hice en 2 años, 10 meses, $300 millones debajo del presupuesto. Toda la gente que ha trabajado conmigo, no sé si toda, pero la gran mayoría les han dado una patada en el traste y han puesto a los suyos. Creo que fueron los últimos momentos bonitos que tuvo el Perú. Yo estoy en política porque lo vi en mi casa y me duele el Perú. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Hoy día tengo un invitado de lujo, y la verdad que es un invitado de lujo. Yo la verdad que hace muchos años ya, y muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Gerente, intrépido, siempre estaba asociado a hacer cosas difíciles. Comenzó con el Megaplaza de Independencia. Fue un reto muy fuerte en ese momento. Y de ahí que me pareció ya un reto fuertísimo, que fue un éxito y que fue realmente un ejemplo como profesional, como persona y como peruano, fue cuando fue presidente, ¿no?, de la ejecución de los Panamericanos. Y la verdad que nos dio una lección a todos de que con una buena visión se pueden hacer cosas muy grandes. Ese profesional es Carlos Neuhaus. Oye, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación y para que nos cuentes un poco de ti. Más que ya, porque a ti te conocen, tú eres una persona pública, pero quisiéramos conocer a ese Carlos, digamos, que ha tenido sus problemas, que ha salido adelante, ¿no? Y quisiera comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu background? ¿Dónde estudiaste? ¿No? ¿Saliste afuera? ¿No? ¿Qué estudiaste? Bueno, mi colegio fue el Colegio Santa Margarita, ¿no?, que es un colegio que nació en San Isidro y después se fue a Monterrico. Ahí terminé mis estudios, ingresé a la Universidad de Lima con un muy buen puesto, pero además me iba a correr tabla 3 veces por semana, o sea que me organicé como para ello. Terminé mis estudios en el año 71, yo recién cumplía 21 años, y empecé a trabajar, ¿no? A trabajar primero, al principio cuando estaba en la universidad, ayudando a mi padre o a mi abuelo. Después, al final empecé a trabajar en Arthur Andersen, que era una empresa, como quien dice, Ernst & Young. Claro, no era una super empresa, ¿no? Era la referente en auditoría, que fue muy, muy aleccionador, ¿no? Se aprendió bastante. Eso cuando ya acabaste la universidad. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo, después que acabaste la universidad, cuánto tiempo trabajaste acá? Acabé en 71, y ahí me fui a estudiar fuera, a Texas. ¿Qué cosa es lo que te hace a ti estudiar afuera? Porque, o sea, en esa época eran pocos, y mi padre insistía que él era... que vayas. Él era abogado de Braniff, que era como quien decía American Airlines. Claro, ¿no? Claro, Braniff era fuertísimo. Era la línea aérea que venía al Perú, a Sudamérica, ¿no? Y su sede era en Dallas, y mi padre, pues, su hijo, ¿no? Terminó y le gustaría que fuera
a estudiar a la universidad. ¿Tu papá había estudiado en el extranjero o no? No, mi papá es de San Marcos. Él, él fue doctor en historia y abogado, ¿no? La historia le fascinaba, le encantaba, pero el ser abogado pues le ayudaba al diario vivir, ¿no? Hasta que sus clientes se le fueron yendo, ¿no? Porque en la época de Velasco Alvarado, pues todo lo que era inversión extranjera salió corriendo el Perú y él prácticamente se había dedicado a los clientes y bueno... ¿Tu papá fue alcalde de San Isidro? Había sido del 58 al 59 alcalde y después lo fue, pero en el 90. En el 90, claro. ¿no? Ya. Y esto fue antes, ¿no? Y mi padre también fue decano en la Universidad de Lima, era académico, había sido profesor en San Marcos, sucesor de Raúl Porras Barrenechea en los cursos de historia, ¿no? O sea, ¿Tu papá también era historiador? Claro, era historiador, tiene varios libros que ha producido sobre la época de la independencia y los primeros años de la República y también se especializó en las mujeres importantes de Perú, ¿no? La Mariscala, la hija de Agustín Gamarra, ¿no? La hija, no, la esposa de Cáceres, que traficaba los fusiles en ataúdes, que se los llevaban. ¿no? Entonces, mi padre fue profesor en San Marcos hasta que Antonio Pinilla lo llamó para formar la Universidad de Lima, ¿no? Y bueno, él siempre mantenía la cátedra y yo cuando regresé de mis estudios en Dallas y egresado de Methodist University, un máster en administración de empresas, y en Sandberg, que era en Phoenix, Arizona, una maestría en negocios internacionales, ¿no? Cuando regresé, también empecé a enseñar en la universidad. En Lima, sí. Lima, claro. ¿no? Cursos de comercio internacional, finanzas 1, micro, en fin. Dos temas ahí. Tu papá fue el primero que hizo el serenazgo en Lima. El primero que hizo el serenazgo en el año 57. Ah, él lo hizo en el 57, pero donde más creo que, bueno, repercutió fue en su segundo gobierno. ¿No? Claro, lo que pasa es que el serenazgo, después de que él se fue en San Isidro, el alcalde que vino luego, era primo hermano de mi mamá, ¿no? Parece que las cosas, parece que las cosas se tranquilizaron, entonces ya cortó el serenazgo, ¿no? Y en los 90 él ganó la alcaldía de San Isidro. Claro. Y en esa época pues ya estaba el terrorismo y todas esas cosas, y las mismo que la policía no se daba abasto y las ciudades estaban medio abandonadas, ¿no? Y dijo, bueno, ¿qué hay de mi decreto de creación de serenazgo? Y buscando, existía, no había sido derogado, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue hacerlo funcionar, ¿no? Pero fue un éxito total, o sea, porque primero que sirvió para otras municipalidades. Y San Isidro fue un distrito totalmente seguro, digamos. Mi padre fue a Coral Gables en Estados Unidos, que es en Miami, fue a Santiago de Chile. En Chile instalaron serenazgo un tiempo, y yo le decía, bueno, tú de repente si hubiera sido una empresa privada estarías mucho más tranquilo, ¿no? Claro. Por el servicio que dabas, ¿no? Pero también eres muy ejecutivo, ¿no? Mi padre sí, y tenía muy buenas ideas y las llevaba a cabo, ¿no? Sí. Y bueno, entregó un distrito pues sin huecos, con luces amarillas, que ahora ya son comunes, y con seguridad. Sí, eso y que eso se propagó por todo el Perú. Sí, fue un gran logro. Cuéntanos un poco. Tú te fuiste a estudiar al extranjero. En ese momento, estudiar en el extranjero no era, digamos, lo normal. Pero pocos, eran muy pocos los que iban, digamos, ¿no? Bueno, acá había ESAN, que era una excelente escuela de negocios para maestrías, etcétera. Pero con esta conexión que mi padre tenía de Dallas, se formó esta universidad, y cosa curiosa,
se supone que uno tenía que dar los exámenes de ingreso y que te llegaban los papeles, llenar, ¿no? Y no llegaban, ¿no? Y en la época de Velasco seguramente pues no los desaparecían. Entonces trabajaba yo en Arthur Andersen y había fue unos cursos en Bogotá y después a Cali, que hasta ahora no he ido a conocer, y en medio de esos cursos me fui a Estados Unidos y dije, bueno, para ver si me aceptan, pues, porque no es fácil. No llegaba, y como trabajaba en esta empresa de auditoría, había sido profesor universitario y me vieron la cara ahí que quería y me aceptaron y dijeron, ya yo te acepto, condicionado a que tengas buenos resultados, ¿no? Así que, bueno, al principio se sufrió porque mi inglés era razonable, pero era más turístico que para estudios, ¿no? Claro. Pero bueno, estudiaba el doble tiempo porque me costaba el trabajo engancharme con el inglés, pero poco a poco ya lo fui asumiendo, ¿no? Siempre has estudiado, siempre te ha gustado el estudio. Sí, ¿no? Yo he estudiado 7 años de posgrado porque de ahí me fui pues a estudiar después de la universidad, ¿no? Pregunté, me dijeron hay unas becas para ir a Inglaterra. Yo dije, uy, qué interesante. Y me dijeron becas completas, no pagas nada. Bueno, pues todavía me puse y me hice lo importante. Dije, o Oxford o Cambridge, ¿no? y me ligó Cambridge, ¿no? Que es considerada también una de las más antiguas universidades. En Estados Unidos estudiaste un MBA de administración y en Cambridge no fue, al año siguiente me hicieron maestría, pero fue un diplomado en desarrollo con especialización en finanzas públicas. Ahora, no era un diplomado que asistías, no. Era un diplomado que tenías que pasar los exámenes. Y yo me acuerdo que el sistema inglés era un poco distinto del americano, porque el americano tenías tus pasos, tus tests, ¿no? Y ibas acumulando tus puntajes, tú sabías cómo ibas, ¿no? Pero en Inglaterra era al revés, te mandaban a hacer trabajos, investigaciones, etcétera. Y yo le decía al profesor, mi tutor, ¿no? Pero, oye, ¿qué nota me pones? No te pongo notas, te estoy haciendo comentarios sobre tu trabajo, qué puedes mejorar, etcétera. ¿Y las notas cuándo? No, a fin de año, es una semana de exámenes y estos trabajos que hago te van a servir para que tengas buenas notas, pero no tienes que entrar a la semana de exámenes, pero bien, y empezamos de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 12 del día, de 4 materias. Y era, claro, si no habías estudiado durante todo el tiempo, pues no pasabas. Y de los 30 que éramos, pasamos 10. ¿No? ¿Y tú ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí fue un año académico. ¿No? ¿En Estados Unidos estuviste entonces cuánto tiempo? En Estados Unidos estuve año y medio casi, ¿no? Más otro año, ya 2 años y pico. Y a ver, cuéntame, teniendo toda esa experiencia en el extranjero, ¿por qué regresas? Porque me gustaba mi país, pues además yo corro tabla y ahí allá no hay olas, ¿no? Entonces no, y además dije, no, mi país es tu país, es mi país, es Perú, ¿no? Y todo lo que he aprendido tengo que ¿no? Y además cuando te daban la beca tú firmabas un compromiso de retorno. Entonces para mí eso era muy importante. Yo no tenía ningún o sea, ningún empacho en sacarle la vuelta, ¿no? Yo quería regresar al Perú, ¿no? Es que tú estás tocando un tema importante, ¿no? Es ese compromiso de dar lo que recibes, ¿no? Tratar de entregar algo que te dieron cuando has tenido algún grado de realización, éxito. O sea, que creo que... Claro, si habías estudiado algo y tenías cierta capacidad y además también el hecho de estudiar en otro idioma era importante, porque para bien o para mal el inglés
hasta ahora es el idioma de los negocios. Así es. No sé, el chino, ahora todos los chicos van a tener que aprender chino también. Sí, sí, sí. ¿No? Y y bueno, yo me sentía comprometido a regresar y había una empresa que se llamaba Adela Investments, Asociación de Desarrollo Latinoamericano, Sí, lo he visto, sí. que yo había practicado durante mis años de universidad y que financiaba proyectos privados de mediano tamaño, ¿no? Proyectos mineros, agrícolas, ¿no? En Perú y Bolivia, ¿no? En toda esta etapa que tú has pasado, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles? Bueno, ¿Cuáles fueron las dudas que tuviste? Momento difícil fue cuando fui a Estados Unidos y... ¿Te separaste de tu familia? Bueno, pero también o sea, los primeros meses fueron... Duros porque todavía no estabas manejando bien el inglés. Me acuerdo que, digamos, contabilidad, economía, esos cursos eran fáciles y me sacaba buenas notas, pero cuando habían cursos digamos, de teorías de organización, etcétera, yo veía cómo los gringos que estaban a mi lado escribían las páginas del cuadernillo y yo no salía pues entonces me llamó el profesor y le dije, bueno, me dijo, Carlos, hemos visto tus otras notas, no es que no eres bruto, es el tema. Y mira, te vamos a dar una oportunidad, léete estos libros, ¿no? Y prodúceme un informe. Y ahí te voy a poner esa nota. Y yo les pregunté, pero, ¿no? Mira, me dijo, una vez que tú eres aceptado en esta universidad, nuestra responsabilidad es asegurar que te gradúes. Qué bien, ¿no? Entonces, eso era el chip distinto de los de acá, ¿no? Que los profesores, me jalaba tanto, ¿no? Se ponían medallas por cuánto jalaban. Así es. Entonces, dije, bueno, tiene razón, ¿no? Y me dieron la oportunidad y ya con el tiempo pues te vas acostumbrando ya al idioma. Y esa mentalidad, tú has sido académico, digamos, ¿no? Sí. Pero todavía continuamos con la misma mentalidad. Tú que estás o que estás cerca de la academia, lo que acabas de decir me parece bien importante, ¿eh? O sea, el compromiso del catedrático de que su alumno se gradúe. Exacto. Y en el caso de nosotros, eso todavía no ha calado. Anda burro y piérdete, ¿no? O sea, así es. Siempre se preocupaban por la persona, ¿no? Claro que habían algunos que no terminaron, ¿no? Yo recuerdo un compañero que había luchado en Vietnam y creo que había estado un año en el hospital por las heridas, etcétera, no tenía lleno de cicatrices. Parece que no, allá los veteranos de guerra van y los ayudan. Y los ayudan, los becan en las universidades, pero no, un buen día desapareció, ya nunca más lo vimos, se retiró de la maestría, ¿no? Era muy fuerte para él de repente, ¿no? Claro, ¿no? Y dime cosa, ya de ahí regresas y ingresas al Banco Agrario, a COFIDE. A Adela, pero siempre enseñando en la universidad, ¿no? O sea, ya venía más preparado todavía, ¿no? Y estando en Adela, de acuerdo con Felipe Ortiz de Ceballos, antes de crear Apoyo, convocaba a gente jóvenes. ¿Él también estaba en la de Lima o no? No. Felipe ya lo conocía de antes, ¿no? Había sido... preparaba para ingreso a la universidad mis amigos mis amigos que estaban en otros colegios, ¿no? Y mis amigos que hacían tabla también, ¿no? Yo lo conozco, bueno, en ESAN conozco al hermano, Augusto, o al arquitecto. El arquitecto. Augusto. Claro, Augusto es de primera también. Claro, todos son de primera. Todos son genios. Sí. Las hermanas también, en fin. Sí. Y bueno, a esas reuniones y me dice que estaba Tito Arbulú, que era gerente general del banco, y estaba Raúl Salazar, que fue el director. Entonces, oye, se necesita
se necesita un financiero en el Banco Agrario porque nos piden plata y en esa época el Banco Central financiaba la banca de fomento, ¿no? Y nosotros no podemos estar, ¿no? Y que hay que financiar las campañas del café. Entonces entré al Banco Agrario, bien interesante. El primer reto era hay que financiar la campaña de exportación de café y había líneas de crédito del exterior, que es 78, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no se financiaban? Es que el anterior gerente no sabía inglés. Ah, bueno, sí, ese es un requisito. Y llamé a la lista ahí, me contestó la banquera encargada de Perú y hola Mary, no me acuerdo se llamaba así, y en mi mejor inglés posible, ¿no? Y la otra, pero si quieres podemos hablar en castellano, ¿no? ¿No? Le dije, ya, tú hablas en castellano y yo hablo en inglés, ¿no? Y en un año financiamos más de 100 millones de dólares de exportaciones de café de San Juan del Oro, de la zona de Chanchamayo, de Puno. O sea, ahí comienzas nuevamente con lo que dije al inicio, temas retantes, ¿no? Sí, temas sí. difíciles, o sea, saco un común denominador, has encontrado cosas difíciles casi siempre. Después vamos a ir hablando de eso, ¿no? Pero este es otro de los puntos que te dice, o sea, prácticamente está mal. Te me has contado después que no quiero adelantarme, pero también, digamos, cuando estuviste en los otros retos, no, para no adelantarme, también encontraste una situación difícil. Pero ahí, y COFIDE. Bueno, hubo cambio de gobierno y nombraron gerente general Ismael Benavides, que era amigo mío y que también corríamos tabla juntos. Fíjate, hay una conexión, un hilo conductor, ¿no? Y me dijo, Carlos, vente de financiero a COFIDE. ¿No? Y claro, yo ya había congeniado con el nuevo presidente del Banco Agrario, tenía buenas relaciones. Le dije, oye, me está llamando. Ya me fui. Y Quique Arroyo, que fue... ¿Eso qué año es? Eso fue en el 80. ¿Tú conocías a Lino Abraham o no? Lo conocí, claro. Él estaba en COFIDE. Él fue de COFIDE y después pasó a Hochschild. Claro. Claro. Pero no sé si fue antes o después. Yo entré en el 80. Porque también era financiero, sí, pues. Claro. También era financiero, ¿no? Pero no estuvo durante mi época. No sé si estuvo después o antes. Creo que después. Creo que un poco después. Porque en 78 estamos hablando de Alan García. No, 7-8 fue Morales Bermúdez. Morales, 80 entra Belaúnde. Sí. ¿No? Y ahí entré yo. Y, o sea, entré a COFIDE, ¿no? Que había que racionalizar COFIDE, establecer banca de segundo piso y de primer piso a partir de tal tamaño, o sea, y empezamos a tener líneas de crédito del exterior y todo hasta que vino la crisis de la deuda, pues cuando el ministro de Hacienda mexicano Silva Herzog se dijo México ya no puede pagar más y dije pobrecito México, y de repente empezó a caer Brasil, Argentina, ya nos agarró también a nosotros. ¿Qué año fue ese? 81, 82 más o menos, ¿no? ¿Hasta qué año trabajaste ahí en COFIDE? Hasta septiembre del 84, más o menos. ¿Y de ahí pasas a Bata? Claro, de ahí paso a Bata, pero me quedo de director en COFIDE hasta el 28 de julio del 85, que renunciamos dignamente porque veíamos que Alan 1 era un peligro, ¿no? Entonces pasé a Bata a Zapatero, ¿no? Y bueno, era el segundo de a bordo. No eras el gerente general, no. Eras el gerente adjunto. El gerente adjunto era mi cargo, pero me encargaba de toda la parte financiera, administrativa, la parte legal también, laboral. ¿Bata son capitales nacionales? No, Bata es una empresa de origen checoslovaco, ¿no? Nacida antes de los años 30 y de una familia Bata, ¿no? Pero Bata suena bien peruano y la gente cree que es peruana, ¿no? Sí, pero es que, digamos, es calzado, digamos, cómodo, digamos, ¿no? Es calzado para todas las edades. Así es. O sea, nuestra era
Nuestros clientes eran desde chiquito hasta que las pantuflas cuando Pero en esa época tenía bastante fuerza, me parece que tenía bastante mercado, ¿no? Sí, pero también agarró la crisis de la hiperinflación. Los terroristas nos volaron una fábrica del Callao, de zapatos de cuero. Sí, pasamos también años duros, tuvimos que armar comité de crisis. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bata? Del 84 al 86, pero de ahí me quedé de director, no hasta el 92, ¿no? Que llegamos ahí, bueno, del 84 al 86, en el 80 creo que quedé director, y quedé director hasta el 92. En el año 92, el gerente general, que era uno de origen holandés, se fue y fui el primer peruano gerente general de esta empresa, porque la política que tenía en Bata a nivel mundial era que el nacional de un país no podía ser el gerente en su país, sino que tenía que ser... Yo podía ser gerente general, me quería mandar a Sri Lanka, ¿no? Y entonces, yo dije, no, yo acá... Y dije, ahí hay tamiles, ¿no? Y acá dije, ya con los de Sendero más o menos ya sabemos por cómo manejarnos, ¿no? Y de ahí te llaman al Grupo Vice. Y de ahí me llaman al Grupo Vice, ¿no? Y en esa época yo ya estaba también dirigiendo la maestría de administración en la Universidad de Lima. Estuve estaban comenzando ahí. Yo agarré una maestría de banca y finanzas y la transformamos en un MBA, en maestría en administración de empresas, ¿no? Porque estamos hablando del 95, 97 más o menos, ¿no? Sí, 97, pero ahí duré hasta el 2005, ¿no? Cuando quise proponer una alianza con una de las principales universidades mexicanas, pero que me dijeron que no. Y dije, ¿Qué pasó? No le gustaba, ¿no? El decano de esa universidad era EGADE, fue de graduados de Dirección de Empresas de México, que era la número 15 en el ranking mundial, ¿no? Me dijeron, no, pero no hice universidad. No, y además el decano era un mexicano así, con bigote de mexicano. No, yo renuncié, pues ya no iba a perder tiempo, porque yo llegaba a las 7 de la mañana hasta las 8:30, de 8:30 me iba con los vice, a trabajar con los vice, y a las 7 de la noche regresaba hasta las 10 de la noche en la universidad, ¿no? Entonces... Trabajas de 7 a 10. Sí, más o menos. ¿Y cómo equilibrabas tu vida personal y vida Bueno, ahí siempre me las arreglaba, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú cuántos hijos tienes? 5. 5 hijos. Sí, sí. Así es. Porque generalmente tú eres, conversábamos, eres de acción, digamos, ¿no? Hacer las cosas, ¿no? Sí. Ese es tu fortaleza. Sí, bueno, es lo que me ha gustado. Bueno, en la universidad de Lima organizaba pues las semanas universitarias, o cuando hubo el terremoto en Huaraz, organizamos las brigadas de ayuda. O cuando estuve en Estados Unidos, organicé también las semanas universitarias en la universidad. O sea, siempre trataba de... ¿no? Y en el banco hiciste el Megaplaza, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito de los retos que habían ahí. Claro, cliente mío había sido la gente que vino del Jockey Plaza, ¿no? Que dijeron, bueno, queremos invertir en un centro comercial y también un banco de consumo. Entonces, los ayudé en enfocar el tema del centro comercial. Yo más aprendía cómo era el funcionamiento, cómo eran las cosas, y después, y también les hice el banco de trabajo. Duró un tiempo hasta que lo compró el Scotiabank, ¿no? Y ahí vimos, por ejemplo, que la mayoría de las remesas del exterior de los peruanos que vivían fuera, iban a Lima Norte. Entonces, en las cuentas de los bancos, del banco que era el director, veía las agencias de San Martín, que era Lima Norte, eran más captadoras de recursos que colocadoras,
nosotros habíamos, o sea, nuestro análisis era San Isidro, Miraflores, las zonas residenciales, ofrecerles una buena tasa para captar recursos y esos, digamos, colocarlos pues en las limas periféricas, ¿no? Y ahí la agencia del banco era más lo que recibía que lo que colocaba, ¿no? Así que se prendió una campanita, tenían los vices una almacenera panamericana y ellos almacenaban granos, de todo un poco, ¿no? ¿Y cómo manejas, porque siempre cuando entras en un proyecto nuevo, cómo manejas ese momento de dudas? ¿No? Porque yo creo que, no sé, me pongo en tu lugar en ese momento. Primero, había mucha gente. Primero, si lo veías de lejos, ¿no? Decías, sí, hacer eso ahí, una zona lejana. Mira, empezamos a preguntar, ¿no? O sea, a cruzar data. 30-40% de Plaza San Miguel eran de Lima Norte que venían por la Universitaria. Falabella tenía las tarjetas de crédito y habían como 40.000 generadas en Lima Norte, ¿no? Y tú veías comercio por todos lados. Entonces hicimos una indagación y digamos, queremos hacer esto, y la gente nos dijo, oye, nosotros también tenemos derecho a un Jockey Plaza. ¿Por qué vamos a...? No, porque nos ven así, no es que acá hay plata, ¿no? Hicimos los estudios con Rolando Arellano y nos detectó que había 300.000 personas con ingreso AB. O sea, más que San Isidro, Magdalena y Miraflores juntos. Sí. ¿No? Entonces, o sea, ahí no había... pero de ahí a la magnitud del proyecto... Bueno, fue creciendo. O sea, primero empezamos a hacer los análisis. Le pedimos a Arellano, ¿no? Haz un estimado, hizo su estudio de mercado, Focus, etcétera, y resultó que hay un potencial de ventas de $90 millones en ese momento. Te conté que una vez fuiste tú yo estaba de alumno en ese momento en ESAN, ¿no? Tú hiciste un comentario que me llamó mucho la atención. No sé si te vas a acordar en este momento, seguramente, pero quizás por el hecho que estabas haciendo una ampliación en el Megaplaza. Hicieron una ampliación, pero que no fue la inversión. Tú dijiste unas palabras que hasta, esto ha sido más de 15 años, 20 años, te estoy diciendo, hiciste una inversión que no fue del nivel que habían hecho anteriormente. O sea, era más barato y pensaba, bueno, si es barato, voy a cobrar barato, pero voy a ser barato. Y tú hiciste una frase, el mercado y los consumidores nos castigaron, ¿no? O sea, me quedó muy grabado cómo tú no puedes hacer algo pensando que vas a dar menos de lo que debes dar. Exacto. Nuestra preocupación, o sea, tú vas a plaza y ves hacia los cerros y veías las casitas pues que se iban hasta la punta del cerro, ¿no? Entonces decía, no, esa gente, tenemos que ofrecerles algo de menor precio para que vengan, ¿no? Así es, exacto. Y pueden pasearse por todo el centro comercial, pero acá van a encontrar pues una oferta variada. Y dijimos, vamos a crear un gamarrita, así le pusimos, ¿no? Sí, eso es que te y pero ¿qué vino? La avalancha de gente que vino desde que esto empezó, se fue hacia la parte moderna, a Totus, a las tiendas así, y los otros que estaban esperanzados de que esa cantidad de gente pues iba a venir, casi no vinieron, ¿no? Entonces lo que hubo es que cancelarles sus gastos, indemnizar a la gente, ¿no? Y decirles, vamos a reformular todo esto, vamos a hacer digamos, algo más acorde con la demanda, o sea, de mejor nivel. Y bueno, ahí también nos sirvió para depurar a algunos clientes, o sea, indemnizamos, ya no hay nada que reclamar, pero también aparecieron otros que terminó siendo una especie de semillero
¿no? Para, digamos, para los que solamente vendían en kiosco, ¿no? ¿Cómo manejas la frustración ahí? Cuando sientes que algo que haces no te salió bien, Bueno, ¿cómo lo manejas tú? si sientes que hay algo que no te salió bien por razones sustentadas, dices, me equivoqué, ¿no? Vamos a ver cómo enmendamos. Pero si algo no te salió bien porque alguien interrumpió, no te dieron, ¿no? Entonces ahí había que lucharlo, ¿no? Pero a veces encuentro que es difícil decir me equivoqué. Sí, pero yo en lo personal me metí en un negocio de distribución de helados en Tarapoto, hijo, ahí no hay pérdida, ¿no? Y empezó muy bien, del lado de Donofrio, y de repente como que empezó a bajar la venta. Y dijimos, ¿qué sucede? ¿No? Y fue una persona nuestra a averiguar y le dijeron, no, lo que ha pasado es que ha entrado la DEA, la agencia pues contra drogas americana, y se ha limpiado todo, ¿no? Porque antes se vendían cocaína por coca, no sé. Y eso te bajó el negocio. Y eso era como que te viene el golpe por donde menos pensabas. No pensabas. ¿No? Y ahora sí, cuando uno hay que poner todos los checks en los riesgos, ¿no? Pero siempre tus emprendimientos o tus retos han estado sustentados con mucho trabajo de investigación, de estudio. Eso es lo que estoy sacando como conclusión, ¿no? Tienes que hacer tu buen estudio para tomar una decisión, y más aún que no era plata tuya. Claro. Era plata ajena, así que había que cuidar el bolsillo, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito de la tabla tuya, o sea, que eres deportista, ¿no? La tabla, o sea... Bueno, yo he corrido tabla de los 13 años. ¿No? Me llamó la atención esa vez, o sea, claro, yo conocía al empresario, al gerente, al ejecutivo, ¿no? Y un día lo veo en televisión, ¿no? Al deportista, pero defendiendo, digamos, que no se construya el puente, creo que tú... No, los espigones, pues. Los espigones, pues si no se iban a perder las olas, digamos. Claro, ¿no? y por ejemplo, querían, ahí en la playa La Pampilla, ¿no? Que empezaron a botar piedrones que no salían de no sé dónde, y nos pusimos bravos. Yo no estuve en ese momento, pero a un par de amigos lo llevaron presos a la comisaría, ¿no? No permitió que... Claro. Pero que querían... Claro, lo que pasa que, a ver, para el fútbol necesitas un estadio. Ahora vemos pues el Estadio Nacional cómo está, ¿no? La cancha del Grau de Piura le han crecido guarangos. En fin, para tabla necesitas las olas, ¿no? Es la naturaleza. Y que encima de repente venga alguien que quiere hacer una marina, una cosa así, y le mete un espigón, digamos, atenta contra ya la reducción de olas que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí nos metimos una campaña para, digamos, evitar que sucediera lo de la herradura, por ejemplo. En la herradura se perdió una playa linda, ¿no? Corrieron el banco de arena por hacer la carretera, y el banco lo corrieron mar adentro, y ya la arena que llegaba en invierno en forma masiva ya no entraba, pues, ¿no? Ahora, hay un proyecto de marina para la Rosa Náutica y también el funicular. Pero, bueno, el funicular no hay problema. Pero hemos protegido, ahorita hay más de 50 y tantas playas protegidas a nivel nacional. O sea, no se puede hacer nada. Están inscritas en el Registro Nacional de Rompientes, alias Renaro, que está en la Marina de Guerra. Interesante. Y todo eso nació de eso. Bueno, nació de eso, y bueno, empezamos a ver pues que había una ley que se había salido en el 2001 y que era para la protección de rompientes, pero no se había reglamentado. Entonces, aunque se podía haber hecho defensa de las olas, pero ya no, en fin, era difícil, ¿no? Entonces sacamos esta ley. Pero todo esto ha sido con el Congreso, o sea, ha habido... Claro, ya
nos tocó ir al Congreso también, ¿no? Porque no daban, o sea, estaba atorado en el Ministerio de Defensa, no le daban trámite, ¿no? Y me acuerdo que un domingo habíamos sido campeones, no sé, sudamericanos, latinoamericanos, Perú había campeonado, ¿no? Sí. Y llamé a Marisol Pérez Tello, oye, que estamos hace tiempo con la ley de rompientes, que esto es para proteger las olas, que no suceda lo de la herradura, ¿no? Porque eso ha sido en 2015 más o menos, por ahí. O sea, sí, 2015 sí, más ¿no? o menos. Claro, ¿no? por ahí, sí. Y bueno, me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa, me fui con todos los muchachos de la Sí, tabla. claro, sí. ¿no? Sí. Era No, gracioso. pero lo has hecho en la playa, Claro, en la playa. hice una ahí después ya en el Congreso, Ajá, ¿no? sí. Y me acuerdo pues que le dije a los chicos, se me vienen todos al Congreso, pero tío, eso, ¿no? Tiene que ir con su uniforme y sus medallas, ¿no? Y me acuerdo que en esa época Miguelito Tudela, Miguelito. claro, que es rubio, todo, buenísimo, bien aventado. Y el otro lado era Joaquín del Castillo, hijo de pescadores, de Punta Hermosa, claro, sí. ¿no? Y los dos en el Congreso, pues, jugando a los puñetitos, ¿no? Ya, pórtense bien, muchachos. Y explicamos bien, hicimos conferencia de prensa y me llamó el primer ministro, ministro de Defensa en ese momento, Pedro Cateriano. Ah, Pedro. Entonces me dijo, oye, Carlos, vente pues a mi oficina, al Congreso, ¿no? Y Carlos Tejada, que ahora era el almirante, comandante general de la Marina, y me recibió y le expliqué y entendieron que no era capricho de nosotros, sino era realmente una necesidad, porque hay más de 200.000, 300.000 tablistas en el Perú, Claro. y ya es integrado, ¿no? Yo cuando empecé a correr, pues éramos 4 gatos, Sí, ¿no? claro, claro. Ahora las tablas las compras hasta por 100 soles. No, y además ya es un deporte olímpico. Exacto. Y hay, digamos, toda una juventud. Bueno, yo fui de la comisión de tabla, de la Federación de Tabla, y también presidente de la Federación por 4 años. Ajá. Sacamos 4 veces al Perú campeón mundial. Claro, sí. ¿no? Y incluso viajamos a Toronto. Karim Sierralta, que con él trabajaba, con plata nuestra, o sea, no de la federación, a asegurarnos que la tabla entrara a los Panamericanos. Ah, perfecto. Y ahí, con el presidente de la Mundial, después fuimos a Río de Janeiro, a las Olimpiadas de Río, para asegurar que la tabla entrara a las Olimpiadas. Entonces ya la tabla ha estado en las Olimpiadas de Tokio, ya está en las de París, ¿no? Que fueron en Tahití, van a estar en Los Ángeles, en Los Ángeles tiene que haber. Claro, ya continúa. Y creo que los siguientes van a ser en Australia, que también en Melbourne, me parece. Oye, qué buen trabajo, o sea, la verdad, espectacular ese trabajo. ¿No? Y además por los chicos, o sea, tú te vas ahora en el invierno, yo me voy a mi trabajo por la Costa Verde, todos los días la gente está corriendo tabla. Verano o invierno. En los años 60, 70, además era solamente el verano. Sí. Bueno, yo siempre he corrido todo el año, ¿no? Sí, pero en esa época los wetsuits también eran muy difíciles de conseguir. Al principio creíamos que si nos poníamos una camisetita íbamos a estar más abrigados, pero todo lo contrario. ¿no? Sí, pues así es. Los primeros wetsuits eran el agua se colaba. Así es, claro, sí. Ahora no, ahora sí puedes entrar más abrigado, pero de todas maneras, pero ha pegado mucho ese deporte. Sí. Y qué gusto que me has hablado de Miguelito Tudela. Miguelito Tudela es muy amigo de mi hijo. Ah, mira. ¿No? Sí, muy amigo de mi hijo. Y está muy bien, se dedicó a correr tablas, sigue viajando. Mira, yo con todos los tablistas tenía una excelente relación, con todos los deportistas, cuando me tocó lo de los Panamericanos, ¿no? O sea, porque yo los veía entrenar y me decían, tío, profe o Carlos, ¿no? Depende. ¿Cómo vamos? ¿La hacemos? Por supuesto. Ahora yo sí quiero harta medallita, o sea, me decían, no, y tú me la pones.
Y claro, era emocionante a esos mismos muchachos, pues, ir a colgarle la medalla, pues la emoción de poner una medalla de oro, pues se nota que te emocionas cuando habla de esto, se te nota que te sale. No, yo soy un fiel convencido que el deporte primero te ayuda a tener una buena vejez, te ayuda en la salud, te aleja de las drogas, te aleja de los vicios, y $1 invertido en deporte, cualquiera que sea, es $1, $3 que te ahorras en seguridad y en salud. Pasemos ahora a los Panamericanos. Tú ya, cuando te has hecho cargo de los Panamericanos, digamos, no tenías por qué hacerte cargo, digamos, no necesariamente, digamos, ¿no? ¿Por qué te metiste en un tema que era un reto? Mira, yo desde chico... A ver, cuéntanos, porque, o sea, eso es, creo que... Yo me acuerdo de chico, una de las películas que más me impresionó fue las Olimpiadas de Roma, en el año 60, ¿no? Que estaba Abebe Bikila, que era maratonista de Etiopía, que ganó la maratón corriendo descalzo. Porque él era del monte de Kenia, era etíope o etíope era, ¿no? Y claro, y se paseaba pues por todas las ruinas romanas, y bueno, los deportes siempre me habían interesado. Yo he saltado garrocha a los 15 años. Full deportista ha sido siempre. Sí, o sea, ¿no? A los 15 años saltaba más de 3 metros con garrocha de bambú, ¿no? Hasta que me rompí los meniscos. Entonces, y eso, y siempre estaba atento, me instalaba ya de grande, ¿no? Las Olimpiadas de Los Ángeles, siempre las maratones. Y a mi esposa me dice, oye, pero la maratón te la vas a ver toda, ¿no? Bueno, pero en medio te van pasando otras cosas, ¿no? Entonces, siempre eso me llamaba la atención. Y cuando Lima, o sea, los Panamericanos, yo estaba de presidente de la Federación de Tabla, entonces ya me empecé a mover, ¿no? Y conseguimos el lugar en Punta Rocas antes que se lo invadan los inmobiliarios. Entonces, bueno, ahí el grupo que trabajo también apoyamos, digamos, obra por impuestos, ¿no? Se hizo obra por impuestos, ¿no? Pero nos peleamos para conseguir ese lugar y conseguimos pues que la Municipalidad de Lima, que era la propietaria del terreno, asumiera la concesión, en fin. Y ahí terminé yo metido en la organización de los Juegos. Yo no tenía idea, ¿no? Yo iba a la Videna para exponer mi caso, querían que la tabla se hiciera pues en la Pampilla y la vela se hiciera en el Callao, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo con el de la Federación de Vela y yo en la tabla. Oye, la tabla tiene que ir a Punta Rocas y la vela tiene que ir a Paracas por el viento. Claro, tienes que aprovechar tu localidad, ¿no? Entonces, bueno, terminé cuando entró PPK, que yo conocía de mi época de COFIDE. No participé en su campaña, pero logré que fuera a ver a los muchachos una visita, en fin. Y cuando parece que pensaron, pues, Alfredo Torne, Fernando Zavala, el mismo PPK, le dijeron, oye, Carlos, claro, tiene la experiencia de haber desarrollado proyectos inmobiliarios, conoce el sistema deportivo y bueno, pues que se encargue de los Panamericanos. Pero, y ahí no analizaste en ese momento, digamos, lo duro y difícil que iba a ser. Yo ya iba conociendo, porque cada cierto tiempo iba a la Videna a ver qué pasa, ¿no? Con la tabla. Entonces, ya me fui compenetrando y un día me llamaron. Ya te hablo a ti, ¿eh? A ti cuando, o sea, te hacen la propuesta, te dicen, y tú dices, oye, o sea, digamos... A mí me hicieron una sugerencia, ¿no? ¿Te interesaría? Bueno, puede ser, ¿no? Pues, algo ya está conociendo, ¿no? Y puede ser y acepté, ¿no? Pero la verdad que fue un ejemplo, ¿eh? O sea, no es por nada. Pero... Creo, o sea, hacerlo en poco tiempo,
después de que ya había pasado un tiempo y no se había hecho casi nada, ¿no? Y no solamente hacerlo, sino el éxito que tuvo, que es el otro punto. O sea, no, me agarré un trabajo espectacular. No, lo hice en 2 años, 10 meses, Sí, $300 millones debajo del presupuesto. Esa plata que sobró sirvió para hacerla. Sobró plata, ¿no? Y el otro punto es, no he escuchado a nadie que diga que ha habido algún problema de corrupción. de mal uso. Nunca he escuchado a nadie, o sea, ha sido totalmente transparente. Nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? De que ha habido algún mal manejo por ahí. O sea, mira, yo hice primero convenio gobierno a gobierno porque con la ley de contratación del Estado no iba a llegar, pero eso fue, digamos, yo entré en septiembre y era primero ver qué es los proyectos, qué se había pensado, dónde se había pensado construir, ¿no? Empaparme y dije, y de ahí ver qué podemos optimizar, porque primero hay que ahorrar plata. Ya estaban algunos de los elefantes blancos y cosas por el estilo. Ahora me preocupa esto de los elefantes blancos porque el IPS lo ha agarrado todo. Sí. Y sí me preocupa, e incluso toda la gente que ha trabajado conmigo, no sé si toda, pero la gran mayoría les han dado una patada en el traste y han puesto a los suyos. Sí, ¿no? claro. Esa gente que ha trabajado conmigo tiene la experiencia. Han trabajado en el Mundial de Fútbol de Qatar como 50 peruanos, en las Olimpiadas de Tokio, en las de París, en Panamericanos de Chile, en Expo Dubái. O sea, hay un know-how ahí que no sirve pues porque eran de Neuhaus. A ese nivel han llegado. Una pena. ¿no? Yo he dicho que yo no voy porque le toca a otro pues en este momento. ¿no? Entonces... Pero sí fue sangre, sudor y lágrimas. Pero, a ver, cuando firmamos el convenio con los británicos que compitieron con los ingleses nos ofrecieron legado y transmisión de conocimiento y $10 millones menos por la ayuda. Y además ellos se comprometieron a hacer todas las licitaciones e incluso a firmar los contratos. Y una de las primeras cosas que yo hice fue ir donde el presidente Kuczynski a decirle que yo quería tener Contraloría desde el primer día en mi oficina. Acá está, les dijimos... Creo que eso lo hiciste público al comienzo, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Lo hiciste público al comienzo. Y mis amigos me decían, oye, pero no te estás trayendo al diablo. Yo dije... Mira, prefiero tener el diablo adentro que venga 6 años después pues sí, y me estén fastidiando que esto y lo otro. Entonces, bueno, al firmar con los ingleses en abril del 17, yo dije, si estas personas han firmado conmigo, quiere decir que sí se puede hacer. Después hicimos un roadshow, o sea, una presentación a la comunidad. Y pensamos que la Cámara de Comercio nos dio sus facilidades y pensábamos pues que iban a venir 200, 300 personas. No, vinieron 800. Yo dije, pucha, bueno, o sea, ya empecé a respirar un poco con más de tranquilidad, ¿no? Ya tenía un convenio de gobierno para asistencia. La primera convocatoria para hacer la presentación de los Juegos fue masiva. Después, en las licitaciones que venían, nosotros teníamos más de 40 postores por obra. En el Estado era 1.6, 1.8 y ganaba Odebrecht, ¿no? Entonces, y empezamos cortes, 3 polideportivos, ¿no? Hagamos con 2, utilicemos el Divos para el básquet, la Laguna de Remos, un dolor de cabeza porque querían hacer una cancha de remo en el Callao. Y cuando yo preguntaba, me decían, no, eso pues 20, 30 millones de dólares. Y le pregunto a un amigo que estaba haciendo un proyecto, me dijo, hacer esa cancha, nosotros la podemos hacer porque vamos a hacer un desarrollo inmobiliario si nos dan las licencias, pero no te bajes 100 millones de dólares. Ah, su madre. Y yo pregunté, y a los remeros, ¿cuántos remeros hay en el Perú? 80.
Y ustedes le dije, ¿creen que yo por 80 voy a gastar más de 1 millón per cápita? ¿Y qué han ganado? Es que tenemos un morenito que rema bien, ¿no? Era bueno, pero no para medalla, ¿no? Y decidimos pues irnos a la laguna de Bujama, perdón, de Huacho, al búfero de medio mundo, ¿no? Ay, que no tiene la profundidad necesaria. Ya le había hecho las calicatas, los sondajes para ver. Para verlo ahí. Y habían en casi todos lados más de 2 metros. Y claro, habían los bordes. Entonces, muy sencillo. Bloqueamos la salida de agua al mar. Subió el nivel y donde rebalsaba pusimos sacos de arena y tuvimos más de 2 metros. ¿Y cuánto te costó? Qué sé yo, cualquiera lo pudo haber hecho con una contribución, ¿no? O sea, cerrarla y llenar los sacos de arena, ¿no? ¿Cómo la necesidad te hace buscar soluciones, ¿no? Pues me estás hablando de 30 millones de dólares, de 100 millones de dólares, y eso que habrá costado que $100.000, $200.000. No, nada, o sea, cerrar el agua que salía al mar un mes y medio antes, una buena tranquera y se acabó, artesanal. Los cojines, los sacos de arena, bueno, estaba la playa ahí, las llenabas y no. Buenísimo trabajo, la verdad. La vía panamericana era 28, 29 torres de 8 a 10 pisos, la redujimos a 7, digamos, cavamos hasta donde había tierra. Se botó cemento pobre, que no es tan pobre porque generas un piso mucho más duro que... Claro, sí, se hizo pues me acuerdo que por ahí trabajamos un relleno fluido para darle resistencia a todo el... Y hicimos eso, nos ahorramos un montón de plata. Playa, los estacionamientos de los autos no fue sótano de los edificios, sino la parte de atrás. Y con una grúa armadas 2 torres, o sea, eso... Me ahorré 120 millones de soles, no sé, un montón de dinero. Y así por acá, las ceremonias de inauguración y clausura, que panamericanos y parapanamericanos eran 2 y 2, y el recorrido y la antorcha me costó la mitad de lo que costó la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río de Janeiro. Y compara, nada que ver, ¿no? Claro. Y los contratamos para que nos ayuden, me decían, la cultura peruana es tan rica que pusimos la montaña Pachachaca ahí ¿no? Y con juegos de luces y un petate ahí donde, ¿no? Caballos de paso, Juan Diego Flores cantando con Chabuca Granda y... la inauguración que fue en el Estadio Nacional, yo fui al de los Paraolímpicos, ¿no? Sí, para Panamericanos. Así, pero olvídate, fue... Fue emocionante. Y yo, claro, una de las cosas que me preocupaba era que la prueba de fuego eran las inauguraciones y clausuras, donde siempre pifiaban a los organizadores. Yo dije, bueno, habrá que prepararse, ¿no? Y cuando me tocó hablar, buenas noches Perú, buenas noches América, ¿no? Y la gente ya empezaba... se emocionó y yo dije, uy, ya, Lo hice bien. Lo hice bien, ¿no? Y como era de noche, pues no veías a la gente, veías lucecitas, ¿no? Pero fue o sea, yo estaba ahí, fue espectacular. O sea, no tiene nada que envidiar a ninguna inauguración. Creo que fueron los últimos momentos bonitos que tuvo el Perú. Sí, porque... Después vino todos los temas políticos que nos han conducido a esta situación. Sí, se requiere más de eso, ¿no? Se requiere cosas orgullo, que nos unen, ¿no? De hacer cosas buenas. Ser peruanos. Pero ¿no crees que ahora porque van a venir nuevamente los panamericanos, ¿qué opinas de eso? Mira, ojalá que lo hagan bien. No, yo he sido muy claro. ¿Por qué? Porque se ha capacitado gente. Y toda esa gente espero que no se desperdicie. ¿No? Porque hay celos, pues, ¿no? Porque, claro, van a ser mejores que los que yo hice. Estoy feliz de que no sean mejores, ojalá, así es. Pero me preocupa. Ojalá, tienen tiempo para enmendar. Ojalá, la verdad. Dime una cosa,
¿Qué opinas del sector construcción? ¿Cómo lo ves para el futuro? Yo creo que ese es un motor bien importante para la economía, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la construcción. Quieres hacer un puerto, quieres hacer un metro, tienes que hacer aeropuertos, tienes que hacer viviendas sociales, tienes que hacer cualquier cosa y necesitas de la industria de la construcción. No solamente los que la ejecutan, sino todos los proveedores y que alimentan, ¿no? Construcción haces también para la minería, ¿no? También, así es la que más genera trabajo, digamos, exacto. ¿no? Si tú serías presidente, ¿qué harías por el sector? Mira, yo lo que haría, siendo presidente, pero sí reduciría todos los trámites a lo absolutamente necesario para garantizar la seguridad, la eficiencia y que todo se haga correctamente. ¿Ya? Y el empresario privado es el que arriesga su dinero. Así es. Sí, o sea, que respete las normas, que respete los estándares y alas y buen viento, ¿no? Y no solamente el sector construcción, el sector agroindustrial, ¿no? El sector minero, la pequeña empresa, ¿no? Ahora, hace un rato he estado reunido con pequeños empresarios que están desesperados porque los municipios los chantajean, los bodegueros dicen que tienen que tener una cantidad de dinero a la mano para que los dejen tranquilos, sea por las coimas o sea por los extorsionadores. El otro día me fui a almorzar en San Juan, en la planta, y me senté con 4 mixeros, ¿no? Los que manejan, comenzamos a conversar, ¿no? Y me dijo, mire, es ingeniero, o sea, le digo, ¿cuál es su mayor problema? ¿No? La inseguridad, me dice. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo siente? Le voy a contar. Yo tengo un excedente, ¿no? Vivo acá en Villa El Salvador, puse un pequeño negocio, ¿no? Para una peluquería, para ganarme un adicional. Abrí, ¿no? Y a la semana llegó una nota que tenía que pagar un cupo si quería seguir. Tuve que cerrar, ¿no? Y están los equipos, todo lo que compré, están ahí. Porque no me voy a arriesgar, ¿no? A hacer eso y voy a arriesgar mi vida. O sea, el tema de la inseguridad es un tema... Sí, transversal. ¿No? Fuertísimo, fuertísimo. No, tú no puedes hacer nada si no tranquilizas el país. Antes teníamos el terrorismo, así es, ¿no? Que más o menos sabíamos por dónde atacaba. Y bueno, pero hoy día a los más pequeños los atacan, ¿no? Yo me acuerdo, ya contando alguna anécdota, en el año 86 con Mario Suito tenía el Patronato Nacional del Deporte. Mario Suito Soiras, ingeniero. Claro, mi amigo, o sea, que tiene su empresa constructora. Bueno, esos son los hijos, ¿no? Claro, el padre, digamos, ya, ¿no? Ajá, sí. Que ya está como los casi 90, ¿no? El padre está, claro, por los 90, pero Mario de tener 60 y tantos. Sí. Y o sea, hacíamos escuelas aeróbicas en Villa El Salvador. Y con el profesor Juan José Tan, con su grupo de entrenadores, profesores de educación física, médicos que atendía, a los chicos pues los hacían correr todo y ya llegaban pues cansados a su casa a dormir. Las madres estaban contentas porque para que vayan tenían que haber terminado de estudiar, ¿no? Entonces, al profesor Tan, en esa época la conexión entre Villa El Salvador y Villa María del Triunfo no habían casas. Y lo asaltaron los terroristas. Y lo identificaron. Y le dijeron, profesor, disculpe, no se preocupe, siga por favor ayudando a los chicos y nada, no ha pasado nada, ¿no? Y al día siguiente me llama y yo entraba con mi carro Villa Salvador en la noche a ver cómo iban las escuelas. Solito, nunca me pasó nada, ¿no? Pero sí, ese era el terrorismo, era un problema, ahora mejor es esto y el sicariato, y por ahí van las dos, ¿no? O sea, ha pasado más de una hora.
de conversar, sí, y creo que seguiría conversando, pero quisiera dos puntos finales. Estás en política, ¿no? Una pregunta, ¿por qué estás en política? ¿Qué es lo que buscas en la política? Y el segundo punto que quisiera es, ¿qué le dirías a un joven? O sea, ¿qué mensaje le darías a un joven? Mira, yo estoy en política porque lo vi en mi casa y me duele el Perú. Yo conozco, me he recorrido varios lugares de Perú. No, hay gente que puede haber recorrido más, pero prácticamente 1 o 2 departamentos me faltan. ¿No? Y ves el potencial que tiene nuestro país y ves cómo la gente sufre y las cosas que se pueden hacer y cómo se desperdicia el dinero. Yo pienso igual que tú. O sea, yo creo que tenemos un gran potencial. ¿No? Entonces, yo no me puedo quedar callado. O sea, ¿no? Y creo que es necesario, es una especie de obligación e incentivar que la gente... Sí. Y después no nos quejemos de lo que nos pasa. O sea, tú te metes en la política por 2 cosas. Quieres desarrollar y quieres ayudar, ¿no? Sí, bueno, y un poco la experiencia que he sufrido, ¿no? Eso te sirve. Ahora, si otro viene y lo hace mejor, yo no... A mí no me... Pero siempre has estado cerca de hacer cosas para la gente, digamos, ¿no? O sea, sí, o sea, yo he encantado que haya más gente que se involucre, ¿no? Pero a veces me da rabia, ¿no? Entonces, claro, he tenido la oportunidad de conocer varios lugares del mundo y eso también te dice, oye, pero Perú también puede, ¿no? Además tenemos lugares lindos, o sea, tenemos un potencial. Yo soy 100% convencido que el potencial que tenemos es fuertísimo, ¿no? Hace 2 semanas he estado en Alcolca y ahí a Majes, en fin, y próximamente voy a estar en Piura, voy a ir al interior, o sea, es bonito, ¿no? Estás tomando el tema también... Es que cuando te apasionas. No, y te comprometes algo, te han hecho presidente de un partido, por lo menos tienes la obligación de sacarlo adelante, ¿no? Claro. Y de repente será otro el que candidate, eso, pero lo que me interesa es que se meta gente, cada vez mejor gente a hacer trabajo, hacer trabajo, seguir, digamos, en una línea de desarrollo, una línea de progreso. ¿Y qué le dirías a un joven entre 25 y 45 años? O sea, con toda tu... O sea, si tú te estarías nuevamente, eres un joven de Villa El Salvador, supongamos, ¿no? Que está... No te rindas, no te rindas, pelea, no te lamentes de tu situación, porque lo peor que puedes hacer es lamentarte y no hacer nada. Si te dan una oportunidad de trabajar, trabaja el doble de los demás y así vas a salir, ¿no? No te frustres. Así es. Siempre vas a tener golpes. Lo importante es recuperarse. Mira, yo estoy conversando con varios gerentes generales, ¿no? Y el común denominador es lo que tú acabas de decir, ¿no? Dar más de lo que te están pidiendo, ¿no? Creo que siempre al final hay una recompensa, ¿no? Sí, y mira, desde el punto de vista empresarial, oye, que los pobres, no, los zurdos les interesan los pobres. A nosotros nos interesa que la gente no sea pobre porque ya, verlo desde el punto de vista material. Cuanto más tiene la gente, más demanda hay. Así es, correcto. Y va a crecer más tu empresa. Así es, totalmente. Chile, con menor población, tomó las decisiones correctas hace años y el nivel de vida de los chilenos es mejor que el nuestro, cuando el nuestro era superior a Chile, a Corea y Taiwán y todo. Y tenemos más riqueza, riqueza para explotarla, ¿no? Así es. Carlos, oye, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, ha sido... Creo que me quedaría conversando contigo, por ahí me dicen ya terminamos. Puedes hacerlo en 2 etapas. Pero sí te comprometo quizás para después eso, una nueva entrevista, digamos, cosas de repente puntuales del sector construcción, del grupo que estamos, ¿no? Que es un grupo interesante en el que creo que se puede hacer algo en la línea de
hacer un trabajo social, un trabajo de ayuda a los demás, ¿ya? Bueno, nos despedimos, ¿ya? Muchas gracias, amigos. Se despide Antonio Aguilar con Carlos Newhouse. Ya nos estaremos viendo en otra reunión en Construyendo Conexiones. Gracias.